Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre pide Majo Grillo, pongan por favor en el chat desde qué lugar se han conectado. Así podemos disfrutar otra vez el federalismo de las actividades de FOPEA de siempre, ¿no? Esta actividad es para presentar el libro que hacemos todos los años y que es uno de los principales eventos del año en FOPEA. Siempre, históricamente ha sido así. La presentación de los resultados del trabajo del monitoreo de libertad de expresión. Ahí ya tenemos muchos asistentes. Esperamos, ya diría, un minuto nada más para arrancar. Bien. Ese libro ya lo pusimos en la web, ¿no, Majo? Ya está en la web, así que después va a salir en una versión papel. Sí, está en fopea.org, lo van a encontrar en la home del sitio y cliqueando pueden acceder a la descarga. Perfecto. Así que son 200 páginas para analizar la situación del periodismo con mucho detalle relacionado con la libertad de expresión, ¿no? Y también en las distintas zonas del país. Como siempre, todos los años, FOPEA hace esa radiografía y está acompañado con artículos de varios expertos, juristas, periodistas, que enriquecen el análisis, ¿no? En este caso ha escrito Carmen Fontán, jurista tucumana, Hugo Borman Joffre, presidente de Poder Ciudadano, Luz Viñals, jurista de San Luis, Carlos March, un gran experto de la sociedad civil y un gran hacedor y activista de la sociedad civil argentina, Silvana Giudici, ahora directora del ENACOM, la diputada Karina Banfi, Roberto Saba, hay artículos de Germán de los Santos, de Rosario, periodista de Rosario, Julio Perotti, de Córdoba, también miembro de la Comisión Electiva, Gabriel Ramonet, de Tierra del Fuego, Hugo Alonso, de Río Negro, Erika Alfonso, de Chaco, Mariana Fernández, de Villa de Angostura, Neuquén. Por lo tanto, otra vez una radiografía del periodismo, ¿no? Así que, bueno, yo ya creo que ya podemos empezar, ya estamos en hora, no queremos demorar. Como decía recién, este es un evento, un acto muy importante en el cronograma de FOPEA, la presentación el Día de la Libertad de Expresión de un informe anual, que es un momento donde evaluamos el trabajo que se hace todos los días durante las 24 horas en todo el país. Así que es un momento para pensar también, y por eso hemos invitado a varios expertos para que nos ayuden a pensar este momento. Es una situación difícil del periodismo, no todos los que estamos acá conocemos muy bien la situación, así que es un momento difícil desde muchas dimensiones, ¿no? Por eso el rol de FOPEA tiene que ser defender en cada una de esas dimensiones, en la dimensión de la defensa física del periodismo, de la defensa legal, de la defensa en seguridad digital, hasta incluso también, y muy importante, en la defensa reputacional de los periodistas, ¿no? Por eso FOPEA tiene que fortalecer sus capacidades para poder hacer eso cada vez mejor. Y desde ya bastante tiempo FOPEA tiene el apoyo muy importante de la Unión Europea en un proyecto que estamos realizando ahora, en el cual nuestra intención es mejorar las competencias del periodismo para luchar contra la desinformación. Y por eso está aquí también nada menos que Luca Pierantoni, que es director de la sección de cooperación internacional de la Unión Europea. Luca, te agradecemos mucho el apoyo que nos das. Sin ese apoyo sería muy difícil para nosotros hacer esto.
y en este momento donde el periodismo es tan vulnerable desde tantos puntos de vista, el apoyo de ustedes nos ayuda mucho a defendernos. Así que para arrancar este evento, Luca, me gustaría darte la palabra y nuevamente agradecerte muchísimo el apoyo. Bueno, en verdad, muchísimas gracias, espero que me puedan escuchar. Muchas gracias a FOPEA por invitarme en este evento. Es un gran placer para mí estar con ustedes. En realidad, en general, ¿no? Cuando se hace mi trabajo, siempre se brindan los saludos más institucionales. Pero hoy pensé que el tema en discusión es tan central, tan importante, que he pensado en compartir con ustedes algunas consideraciones más de contenido, saliendo, digamos, de la experiencia europea. Pero bueno, antes de ir en esto, no puedo olvidar que esa es una ocasión única para mí, porque estoy hablando a una platea de periodistas en un momento en el cual nosotros estamos para desarrollar un evento mediático para nosotros muy importante, el 5 de mayo a las 5 de la tarde, es el 5 del 5 a las 5, presentaremos los 11 nuevos proyectos que salieron de las convocatorias para la sociedad civil y los derechos humanos, que prácticamente es la convocatoria que, digamos, en la cual ganó FOPEA la vez pasada y la razón por la cual podemos trabajar con FOPEA. Bueno, tenemos 11 organizaciones más en todo el país. Tenemos proyectos en Rosario, en Salta, tenemos proyectos en Misiones, en Jujuy, en Catamarca, así que espero que los colegas periodistas, los amigos periodistas nos puedan seguir en este evento, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el miércoles a las 5. Y bueno, digamos, son también proyectos que en realidad en general miran a la participación ciudadana, entonces son, digamos, en tema. Tan dicho, porque bueno, era una oportunidad que tenía que explotar esta, volvemos un poquito al tema del día. Tema que me parece extremadamente central, particularmente hoy que es un Día Internacional de la Libertad de Expresión, pero es un Día Internacional de la Libertad de Expresión particular, porque el contexto pandémico nos ha puesto de frente a desafíos nuevos, y entonces yo creo que sería un error en realidad hoy tratar este día como un business as usual. No es posible, digamos, resacar el mismo discurso que se hacía en el 2018 hasta el 2019. Los desafíos son nuevos y entonces es necesario realmente verlos con nuevos ojos. Yo tengo que pedirle disculpa porque hay algo que me molesta de ruido, tengo que volver en 30 segundos, le pido disculpa. No te preocupes, Lucas, no te preocupes. Quiero aprovechar para agradecer en este momento también a que están presentes varios de aquellos periodistas que por desgracia tuvimos que salir el monitoreo tuvo que salir en su defensa, ¿no? Veo ahí que está Diego Masi de San Luis. Hola, Diego. Estaba Gabriel Ramonet de Tierra del Fuego también. En primer lugar, Diego tuvo un caso de acoso legal muy duro allí por parte del gobierno de San Luis. En el caso de Gabriel Ramonet, tuvo más que ver con agresiones en redes sociales, ¿no? Así que bueno, también está Daniel Santoro, que como ustedes saben, nuevamente fue procesado en una causa prácticamente ridícula. Y están también, bueno, por supuesto, están periodistas de otros periodistas también que han sido agredidos. También quiero agradecer a Florencia Grillo en este momento, que está por ahí. Yo la vi a Florencia recién, que fue hasta febrero, nos acompañó en la gestión del monitoreo y después ya por una cantidad de otras obligaciones que tenía no pudo seguir acompañándonos, así que gracias Florencia por el apoyo. Ahora está a cargo de esa coordinación Valeria García Testa, que está haciendo también excelentemente bien, así que gracias Valeria por el trabajo.
está también la diputada. ¿Estás, Lucas, ya? Sí, 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 cuando mirá quieras. que tengo mucho para agradecer, así que vos decime cuando estás. No, por eso te estaba esperando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y disculpe otra vez por esta interrupción, pero lo que pasa es que cuando vivimos, estamos en casa y trabajamos desde casa, no controlamos el contexto. Y bueno, hablando de contexto, se decía, contexto por cierto nuevo, eso el periodismo, ¿no? Lo que vos acabas de decir, ¿no? Te da la idea de los desafíos que tenemos. Yo me he dado cuenta que, digamos, es necesario vivir este Día Internacional de la Libertad de Expresión en una manera nueva. No se puede reutilizar la misma retórica y realmente tenemos que imaginarnos qué rol tenemos como qué rol tiene el periodismo en el día de hoy y el día de mañana, que va a ser aún más desafiante. Bueno, entonces voy a decir dos palabras de contenido, dos cosas quiero adelantar. La primera, que yo no voy a hablar de Argentina, voy a hablar de Europa, porque creo que es más útil como europeo aportar unos elementos europeos y dejar a los argentinos juzgar un poquito cuál es el marco en el cual se está en este momento del país. Segundo tema, yo en realidad voy a citar documentos oficiales de las instituciones europeas, la de la Unión Europea misma, pero también el Consejo Europeo, que se ocupa de derechos humanos y entonces claramente se enfocó mucho en tema de libertad de expresión. Entonces, a mí me parece que en los últimos meses, si uno solo se concentraba en las noticias que llegaban de Europa, uno podría haber imaginado que, digamos, la atención estaba toda puesta en temas sanitarios, sociales y económicos. Y casi no se habló de política, ¿no? Casi no se habló más de derechos humanos. En realidad, eso no es el caso. Y hay un debate intenso que se ha producido a nivel de las instituciones comunitarias y del Consejo de Europa sobre las libertades fundamentales y el contexto emergencial. Y creo que algunos elementos que podrían ser de interés y que quiero entonces compartir. Ya si se va a ver las declaraciones que tuvimos en el marzo de 2020, entonces realmente en un momento muy difícil, porque no se sabía qué dirección iba a tomar la pandemia, la presidenta de la Unión Europea dijo: todas las medidas de emergencia deben limitarse a lo estrictamente necesario y ser proporcionales. No pueden ser indefinidas. Asimismo, los gobiernos deben asegurar que esas medidas están sujetas a un escrutinio regular. Y el Parlamento Europeo, aún más fuerte, sacó un informe del comité que se ocupa de libertades fundamentales, en el cual informe dijo: los estados europeos han decidido utilizar poderes de emergencia que limitan radicalmente viajes internos y externos, implementan controles sanitarios, cierran escuelas y universidades, tiendas y espacios públicos, confinan a las personas en su casa, limitando drásticamente la libertad individual de movimiento y de asociación. Y continúa diciendo, concluye que para asegurar la democracia, entonces se utiliza hasta el término democracia, es fundamental que tres actores en particular monitorearan la situación: los parlamentos nacionales, el judicial y la prensa. El 14 de abril, el Parlamento Europeo salió con una resolución en plenaria hablando de medidas necesarias y proporcionales, en particular en tema de libertad de circulación, derecho de asilo y protección de datos. En el noviembre de 2020 salió con una segunda resolución donde decía: resulta imprescindible que los gobiernos adopten medidas de emergencia que respeten el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la rendición de cuentas democráticas con miras a combatir la pandemia. Y dice también: la mejor manera de luchar contra la desinformación es proteger y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, prestando apoyo para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación
y el periodismo independiente. El tema de libertad de expresión ha sido bastante central y ha sido siempre, también objeto de el trabajo del Consejo de Europa, que ha dicho, aunque es necesario actuar en contra de la desinformación, no es aceptable dejar el debate centrado solo en las comunicaciones oficiales. Este llamado a la pluralidad parece realmente central porque la respuesta al COVID no fue unívoca. Cada gobierno reaccionó con medidas diferentes y hay razones para debatir y monitorear cada decisión y cada medida, sobre todo si las mismas son tomadas por decreto en un contexto de emergencia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta breve, digamos, citaciones de documentos oficiales? Que hemos vivido y estamos viviendo una situación sin precedentes, por lo menos en nuestra generación, digamos, las generaciones que nacieron después de las guerras. Y en este momento tan difícil uno tiene que hacer funcionar el mecanismo democrático que se basa en la división de los poderes. Y en estos momentos que se tiene que respetar el rol fundamental, no solamente del Parlamento, del Legislativo y del Judicial, pero de la prensa y de la sociedad civil. Y este también es el momento en el cual el trabajo de la prensa se hace particularmente difícil. Yo coincido que es muy fácil hoy en día criticar, pero realmente los desafíos son muchos, porque uno pide una prensa de calidad, entonces una prensa que sea capaz, además con muy poco tiempo, de chequear datos, informaciones, buscar que sean verdaderas y demostrables, lo cual significa un trabajo continuo. En segundo lugar, se pide equilibrio, ¿no? Evitar sensacionalismo que genere alarma pública, ¿no? E informar de manera factual. Y después se pide pluralidad, una prensa que sea capaz de dar palabra a distintos actores, también con opiniones distintas, en momentos muy tensos. Añadiría yo, y esta es mi opinión por lo menos, que también uno pide a la prensa tal vez de evitar una tendencia al nacionalismo de emergencia, ¿no? El mensaje según el cual nuestro modelo es un modelo ganador, mientras nuestros vecinos o los otros países, ellos sí que han cometido errores y están en una situación de gran dificultad. Yo hablo de Italia, donde, por ejemplo, se habló del modelo Italia, basándose sobre elementos que solo a los italianos o a algunos italianos eran claros, porque no se veía de dónde saliera este modelo Italia. Pero, digamos, no fue un tema solo italiano, digamos, esta narrativa nacionalista es rara, además, en un momento en el cual estuvimos todos en el mismo barco, todos hemos cometido errores, realmente hubiéramos podido y tenido que trabajar más juntos. Y toda esa situación, los periodistas se encuentran expuestos a la presión política en muchos países, en un momento de fuerte escasez de recursos financieros, porque es un momento difícil por el periodismo en general. Y a mí me parece que todas esas dificultades, todos esos desafíos salen muy bien de este libro que ustedes presentan hoy, que yo me estaba leyendo ayer, no tuve la posibilidad de terminarlo, pero digamos, es una colección de varias contribuciones que creo describen más o menos esta situación, es decir, una situación con un desafío muy grande donde el periodismo se encuentra con muy pocos recursos, en una situación política también bastante complicada. Entonces, ¿fue el periodismo argentino capaz de enfrentar esos desafíos? ¿Fue a la altura? Bueno, yo no tengo claramente ninguna capacidad de juzgarlo, pero mi sensación, y que por cierto hay muchos periodistas argentinos que en este periodo, con mucha pasión, generaron un debate intenso y siguieron este tema en momentos difíciles. Y lo que ha pasado en este mes necesita realmente una reflexión profunda, también en retrospectiva. Va a ser interesante después reanalizarlo con los ojos de hoy. Porque la historia demuestra que el estado de excepción es un concepto peligroso en democracia. La libertad de expresión es el sistema inmunitario de nuestras democracias y el periodismo es la condición de la democracia y nuestras libertades dependen del periodismo. Así que
Es para mí y para la Unión Europea un gran placer estar aquí y un gran placer apoyar FOPEA en nuestro proyecto 100%, y trabajar con todos ustedes. Gracias. Gracias a vos, Luca. Estas ideas que vos expresaste son las que nosotros tratamos de promover y la reflexión que queremos promover en la Argentina, ¿no? En este momento en el periodismo está, como decíamos, atacado por distintos flancos. Así que desde FOPEA lo que queremos es que el periodismo ayudarle y dar los recursos para que, como vos decís, esté a la altura de la situación. Ahora quiero darle la palabra a Hernán Alberro, que es el coordinador del proyecto a cargo de la lucha contra la desinformación y la ética en los medios digitales que realizamos con la Unión Europea. Hernán, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Unión Europea y a Thomson Media, que la Unión Europea, bueno, por supuesto, nos apoya financieramente para poder llevar adelante estos trabajos y con Thomson Media llevamos adelante una serie de capacitaciones y demás en la línea, por supuesto, de lo que tanto Luca como Fernando mencionaban, ¿no? Que es, teniendo en cuenta la situación difícil que vive el periodismo, la necesidad de mejorar sus capacidades, continuar profesionalizándolo, continuar perfeccionándolo y mejorando sus mecanismos que entendemos dentro de FOPEA y en el marco de 100%, es el mejor camino que tenemos en la lucha contra la desinformación. En el libro se condensan, digamos, Cecilia Mosto, quien estuvo a cargo de buena parte de las investigaciones que realizamos para tratar de entender un poquito mejor cómo se relacionan los argentinos y los periodistas argentinos con la desinformación. Se reúnen los 5 estudios que hicimos durante el primer periodo de este proyecto y que nos sirvió de base para una serie de actividades que estamos realizando. A muchos de ustedes los he contactado seguramente el año pasado por la renovación del Código de Ética, para dar charlas en universidades y llevar la discusión a las universidades, entendiendo que está bueno hablar con los futuros periodistas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, hoy, por ejemplo, hoy en día también estamos hablando sobre desinformación en las universidades. Obviamente nos agarró, como contaba Luca, y como todos ustedes saben, ¿no? El periodo COVID y la cuarentena y las restricciones de viaje y las restricciones de reunión, que nos llevó a esta relación en 2D que tenemos que tener con todos y que cambió mucho la dinámica que teníamos planificada para el proyecto, pero estamos simplemente como anticipo, digamos, en un momento muy importante del proyecto porque estamos llevando todo lo aprendido y parte de lo que llevamos a las aulas universitarias, a los estudiantes de periodismo, ahora llevándolos a las aulas más básicas, a la escuela secundaria y a la escuela primaria, entendiendo que no solo tenemos que generar buenos profesionales, sino que tenemos que generar y colaborar en la generación de buenos ciudadanos, ciudadanos que entiendan en su totalidad cuál es el rol y la importancia del periodismo en una sociedad democrática. Estamos llevando adelante también acuerdos con diferentes asociaciones profesionales, en la idea de que si todos tiramos para el mismo lado, digamos, la lucha, si acaso existe tal, digamos, contra la desinformación, la podemos ganar con mayor facilidad. Así que simplemente agradecer a todos los que han participado, a todos los que han puesto materia gris en poder lograr un trabajo que genera una discusión muy interesante en tiempos, como decían Fernando y Luca, de crisis, en tiempos donde el periodismo tiene todavía más importancia. Gracias, Hernán. Hernán está de alguna forma anunciando que en unas pocas semanas vamos a poder ofrecer unos módulos educativos muy completos para que chicos en nivel primario y nivel secundario puedan entender mejor qué es el periodismo, para poder de alguna forma consolidar, ¿no? la importancia y que todo el mundo entienda la importancia que el periodismo tiene en la sociedad, que es algo que tenemos que estar revalidando permanentemente. Bueno, antes de darle la palabra a quien va a presentar el libro, quien es la jurista tucumana Carmen Fontán, que forma parte de nuestra red de defensa legal de FOPEA,
quiero agradecer que aquí están varios de los que han escrito artículos. Está el doctor Roberto Saba, un gran experto en libertad de expresión. Está también nada menos que está Carlos Marx, uno de los principales hacedores y activistas de la sociedad civil argentina y desde los comienzos de FOPEA ayudándonos a desarrollar y a federalizar FOPEA. Está la directora del ENACOM, Silvana Giudici, quien tiene un enorme conocimiento y experiencia en esto y además es una sensible defensora de la libertad de expresión. Está Carolina Cardoso, quien cuando recién hablaba Hernán de nuestras relaciones que estábamos construyendo con las asociaciones profesionales, nosotros en FOPEA pensamos que la defensa de la libertad de expresión no es solo de los periodistas. Y entonces, de alguna forma, estamos iniciando un diálogo con los médicos, con las organizaciones de contadores, con las organizaciones de abogados, para generar una defensa mayor de la libertad de expresión. Por eso, en este anuario, ustedes van a ver un artículo de la Confederación de Médicos de la República Argentina, un artículo de la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina y también un artículo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para que de alguna forma podamos extender y ampliar las voces que están más comprometidas con la libertad de expresión. También están aquí participando de esta reunión monitores que todos los días trabajan en defensa de libertad de expresión. Está Judith Córdoba, que también es miembro de la Comisión Directiva de Corrientes, está Erika Alfonso, está Erika Alfonso de Chaco, está Juan Pablo Carranza, y disculpen que me olvide de alguno, está Juan Pablo Carranza de Córdoba. Así que esta es la comunidad, ¿no? De alguna forma estamos visibilizando la comunidad que defiende la libertad de expresión. Bueno, querida Carmen, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a la Unión Europea por haber propiciado este libro que realmente es importantísimo. ¿Cuál es la actividad más importante para un presentador? No es repetir lo que el libro dice, sino motivarlos a que ustedes abran y lean el libro. Hay una frase por ahí que dice que los paraguas, los libros y la mente no sirven si uno no los abre. Bueno, la motivación mía es que ustedes abran este libro de FOPEA. Un libro que se enmarca en un contexto muy especial, que es la pandemia. No es que los males no existieran. La pandemia los ha expuesto de un modo más crudo a esos males. Y justamente esta obra de FOPEA, en el Día de la Libertad de Expresión, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, tiene un contenido todavía mucho más fuerte, porque en el libro van a encontrar ustedes el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ustedes analizan el estado de la libertad de expresión, en prácticamente todos los países latinoamericanos se puede visualizar que hay una línea rectora. Primero, tenemos más cantidad de muertes de gente de prensa que lo que tiene África. Es un dato para tener en cuenta. Los altos índices de desempleo, que en la Argentina superan los 4.500 en el ámbito de la prensa. Cómo se ha estigmatizado con una narrativa que viene desde el poder político al trabajo de los periodistas y de los investigadores. Las espías de las comunicaciones digitales, las intenciones de persecución en las redes sociales. Todas estas pautas se van dando en todas y cada uno de los países. Y además se ha constatado cómo en la mayoría de esos países no hubo una persecución del delito contra los periodistas. Es decir, la impunidad está en niveles altísimos en materia de investigación de delitos contra los hombres de prensa. En este ámbito, cuando me invitan a escribir el lawfare, yo trato de contextualizarlo en la realidad argentina. Era un término para nosotros ajeno, no estaba enraizado en nuestra práctica constitucional ni en nuestra práctica periodística, porque era un término que nacía ya por el año 2001 en una obra de Charles Dunlap Jr.,
y que tenía que ver más bien con la política que aliados y adversarios de Estados Unidos habían implementado en el derecho internacional. Es decir, en esos términos el lawfare era el uso del derecho como un arma de guerra. La estrategia de usar o no usar el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico. Pero entre nosotros, quien instaló el tema fue justamente la actual hoy vicepresidenta cuando se presentó para su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Se refirió a que era víctima de una guerra judicial o guerra jurídica. Entonces la planteó como una conjugación de jueces, medios de comunicación y poder político y económico que buscaban manipular el uso de la ley en contra de algunas figuras o grupos políticos de extracción nacional y popular. Entre nosotros, uno de nuestros constitucionalistas, Roberto Gargarella, desnuda con mucha firmeza esta figura del lawfare y la califica como un cuento. Dice que lo que hay en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, es una vieja historia mucho más simple y tosca. Es el patético dominio del poder en ejercicio por la justicia. No es una conspiración internacional, no es una conspiración entre los medios, la justicia y los políticos contra gobiernos populares, sino que lo que existe es una justicia que en un contexto de poder político concentrado tiende a trabajar para el poder de turno. Después paso una rápida revista al libro que escribió Bielsa y Peretti sobre el lawfare, que lo vincula históricamente desde el centenario hasta las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, porque me interesó analizar cómo hace que los medios de comunicación aparezcan como el ingrediente necesario e imprescindible para lo que ellos llaman como la guerra jurídica en la Argentina. Y entonces dice que ese libro va a analizar la colusión del activismo del Poder Judicial con los medios masivos de comunicación para utilizar la infamia como herramienta ofensiva al servicio de intereses económicos y políticos de minorías dominantes y privilegiadas. Es decir, que en la hipótesis de estos autores no podría existir el lawfare si no estuvieran existiendo medios de comunicación y periodistas que están al servicio de esta entente entre el Poder Judicial, por un lado, y los medios de comunicación por el otro, y poderes económicos y políticos. Así, en síntesis, ellos tratan de darle unas notas muy especiales al lawfare, que yo les invito a que lo lean en el trabajo, porque hay una especie de lo que ellos denominan timing político. Es decir, según esto, los periodistas van manejando los tiempos para sacar a relucir determinados casos judiciales, en momentos en que esas causas judiciales pueden causar mayor daño al político de que se trate. Para este lawfare haría falta una modificación del aparato judicial, es decir, tener jueces, fiscales que estén en la misma sintonía de este lawfare. Hablan de un doble nivel de la ley, porque hay casos de corrupción, quizás para distintos sectores, pero se da publicidad a uno y se invisibiliza a otros. Y después hablan de que hay medios masivos y concentrados al servicio de esto. Entonces yo digo, planteada así la cuestión, parece que en nuestro país no hay corrupción, que los resultados de las investigaciones son un invento del periodismo y que nuestros gobernantes son impolutos. Lo cierto es que cualquiera que vea el contexto y la realidad argentina puede advertir fácilmente que hay un desmontaje constitucional que cada vez le hace perder más fuerza normativa a nuestra Constitución.
Y en eso no solo estoy hablando de la inseguridad jurídica, ni del exceso de legislar a través de decretos de necesidad y urgencia, de la renuncia consciente a activar cualquier control por parte del Estado, sino que hablo también de la judicialización de la política y de la política cada vez más judicializada. ¿Por qué? Porque cada vez más el poder político traslada al ámbito judicial la decisión de temas que esencialmente deberían definirse en los órganos democráticos. Vemos el tema de la discusión de la ley de reglamentación de los DNU, el tema de la conformación del Consejo de la Magistratura, el tema de las clases presenciales, el tema del manejo de la coparticipación federal y la disminución de la coparticipación federal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, temas que debieron haberse resuelto políticamente y que ahora están en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, una fuerte judicialización de la política. Analizo también varias notas que Guillermo O'Donnell en su momento, cuando habló de democracia delegativa, que marcan la impronta de por qué hay tal disminución de los controles en el sistema argentino y que eso nos permite entender por qué cualquier gobierno, el anterior o el previo, queda en condiciones óptimas para tejer alianzas y emprenderla luego contra sus enemigos. Esta explicación no tiene ningún misterio ni ninguna conspiración, porque es que muchos jueces, a veces por miedo, a veces por ambición, van a alinearse de forma pronta con el gobierno de turno y que muchos empresarios, dueños de medios, también hacen lo propio. Pero ¿dónde está el peligro? El peligro consiste en no reconocer esta situación y pretender que todo es un invento del periodismo. Con acierto, Fernando Ruiz dijo, cuando se estaba debatiendo en el Senado, se ha convertido el tema del lawfare en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción. Y dijo, los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan. Eso nos hace pensar que son sus aciertos y no los errores los que lo hacen sufrir persecución política. Y hace poco Kovadlov dijo, cuando los datos enojan es porque la verdad ofende. El pluralismo no es peligroso porque ayuda a los pobres, sino porque los explota. El populismo no es peligroso porque sea de derecha o de izquierda, sino porque es autoritario en cualquiera de sus formas. Entonces, resulta que este tema del lawfare, en definitiva, es lo que hablamos, un verdadero cuento, porque se da la paradoja de que si se habla de lawfare, en definitiva, quien debería resolver si existe o no un lawfare es también el Poder Judicial. Por eso no hay que caer en la treta de buscar brujas donde en realidad no las hay, sino que lo más importante pasa por justamente fortalecer la independencia de los medios y de los periodistas, sobre todo los que en este momento son los más estigmatizados, que son los periodistas que hacen investigación. Porque en el informe que el juez Ramos Padilla le presentó a la Comisión Interamericana, diciendo que varios periodistas testigos habían entregado libremente sus propios celulares, realmente es un tema sumamente grave lo que están padeciendo el periodismo de investigación. Y simplemente decir una frase de la Corte, de nuestra Corte Suprema: la libertad de prensa tutela el derecho de publicar impunemente, con veracidad, buenos motivos y fines justificables, aunque la publicación afecte al gobierno, la magistratura o los individuos. Esta es la regla de oro. Y yo les digo a ustedes, así como decía Kovadlov, la independencia no nos viene consumada y hecha,
somos nosotros los que cada día debemos concientizarla y construirla. Y no hay manera mejor de defender la República que luchar por la independencia justamente del periodismo, que es la base de un Estado democrático y social de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu claridad de siempre y además porque vos en tu provincia, en Tucumán, también llevas muchas luchas, muchas de las cuales han sido exitosas y han sido todas en beneficio de la libertad de expresión. Así que enormes gracias. Quiero Gracias a ustedes. Quiero agradecer también la presencia de Pablo Iglesias, también miembro de la delegación de la Unión Europea en Buenos Aires. Está también Federico Espataro, de la Embajada de Canadá, Federico Ibáñez, de la Embajada de Estados Unidos. Muchas gracias a ambos por la ayuda que siempre nos dan. A Viviana Ordóñez, de IFEX. IFEX es una gran organización que asocia y hace trabajar en conjunto a organizaciones de defensa de libertad de expresión de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Así que nos sentimos muy orgullosos, Viviana, de formar parte de IFEX y tratamos de aportar lo que sirva para allá. Bueno, ahora también está, perdonen, que yo sigo agradeciendo, pero la verdad que es un momento, como es un momento en el año de FOPEA donde se resume mucho el trabajo anual, hay que aprovechar para agradecer, porque la verdad que es un trabajo muy, muy colectivo. Por ejemplo, ahí está también la diputada Carolina Pípora, diputada provincial. Les mando un abrazo grande, Carolina. Carolina trabaja en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la provincia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora toca presentar los resultados del año a cargo de Fernando Stanich, que es quien coordina todo el sistema de libertad de expresión de FOPEA, lo que quiere decir que no hay ningún feriado ni ninguna hora libre para quien está en ese trabajo. Así que en gran medida gracias a él y a la comisión de la que forma parte también Paula Moreno, Mariana Fernández y Claudio Jacqueline, es que podemos ofrecer estos resultados. Así que Fernando, adelante. Gracias, Fer. Bueno, al principio decías que no trabajaba las 24 horas del día, después ahora te reivindicaste, así que gracias, gracias por eso. No, a ver, el trabajo de la Comisión de Libertad de Expresión es sencillamente gracias a lo que hacen los 20 y pico de monitores en todo el país. Son más de 20 personas que están en su territorio, que están con sus obligaciones, que están con sus problemas personales, con sus situaciones laborales individuales, y que aún así dedican un tiempo enorme, pero enorme y fuera de horario, como decía Fer, porque lamentablemente no es algo que se trabaje de oficina con esto, digo, no es de 9 a 13 y de 17 a 21, sino que ponen ahí alertas en todo momento. Ahora mismo, mientras estamos acá, llegó al grupo de monitoreo una situación en La Pampa. Las alertas están sucediendo todo el tiempo y los monitores están todo el tiempo respondiendo y lo hacen de una manera voluntaria que realmente es digna de admirar. Vos mencionabas algunos monitores que estaban acá, pero hay muchos más. Está Milcar, José Romero Silva, me parece, bueno, Erika la mencionaste, estaba David Haskell, hay un montón de monitores que están acá, que estoy viendo ahí en la pantalla mientras hablo, y que laburan, la verdad que los 365 días del año, un montón. Por eso, por ese trabajo, tenemos hoy un informe que es realmente completísimo y que muestra un poquito el grado de descomposición social que tenemos los argentinos y que hemos vivido y que se profundizó con la pandemia. Para que tengan una idea, y después cada uno tiene el libro, lo puede ir profundizando y analizando y desmenuzando con mayor tiempo y detenimiento. Pero en 2018 FOPEA registró 51 ataques contra la libertad de expresión. En 2019, 58. Y en 2020 registramos 82. Estamos hablando de un 41% más, un 41,4% más de ataques registrados por los monitores en todo el país. ¿Cuál es la característica de este año si me tocase resumirlo? Que
en medio de lo que tuvimos que atender la pandemia, atender las libertades que se iban cercenando, porque todos teníamos que aprender a una situación a la que no estábamos acostumbrados, nos vimos con que se nos iban colando ataques por otras vías. Y lo peligroso es que todos estos ataques, yo defino 3 escenarios. Un escenario en la calle, en la vía pública, en la que un periodista es agredido, insultado, a veces golpeado, con agresiones físicas. Un escenario en las redes sociales, con intimidaciones, con hostigamiento, con acosos, con difusión de información falsa para deslegitimar su trabajo, para lograr que ese periodista se sienta intimidado y acobardado por lo que está haciendo. Y otra esfera, muy superior, que es la de los embates judiciales. Y ahí tenemos ejemplos que van desde lo más grave, como el caso de Daniel Santoro, que, con procesamientos incluidos, a la utilización cada vez más seguida de abogados ligados al poder que sirven de sicarios para el poder de turno. Y sicarios para atacar periodistas. ¿Sí? Lisa y llanamente. Lo grave de todo esto es que esos 3 escenarios se van retroalimentando. Porque si desde la más alta esfera del poder se ataca a periodistas, se deslegitima su trabajo, se los agrede verbalmente, todo eso va bajando a los diferentes estrados, al estrado de las redes sociales, donde el anonimato además permite que se digan cualquier cantidad de cosas, y también a la vía pública, en donde un dirigente, un manifestante, un puntero político se siente con el derecho y la libertad de agredir, porque el poder lo ampara, a uno de los colegas que está trabajando e incomodando al poder. ¿Qué creo yo que nosotros hemos logrado a lo largo de este año de aprendizaje? Primero, darnos cuenta de que los ataques a los periodistas se van sofisticando y son cada vez más sofisticados, y FOPEA tiene que ir ayornándose y adecuándose a esa nueva realidad. Por eso surge la red de defensa legal, que es un enorme avance y creo que no me alcanzan las palabras para agradecerle a los abogados que están dentro de esa red, ayudándonos, conteniéndonos, guiándonos en un montón de cosas que por ahí nosotros desconocemos y que son vitales para poder defender a todos los periodistas que están en situaciones complicadas. Y por otro lado, también el año pasado se ha avanzado mucho con lo que tiene que ver con el ciberpatrullaje. Y ese es otro terreno en el que FOPEA tiene que, a partir de ahora, involucrarse más, capacitarnos más para poder tener una mejor defensa de los colegas. No voy a ahondar mucho en los detalles del informe porque me parece que están todos en el libro y que está bueno que cada uno los analice. Sí digo que para ir resumiendo los resultados, una mitad, un 50% por lo menos de los ataques registrados son agresiones físicas, materiales o verbales, y tienen como epicentro fundamentalmente la vía pública. Pero otro 23%, lo cual es un número muy importante, tiene que ver con intimidaciones que sufren los periodistas. Intimidaciones que van desde los acosos judiciales hasta los acosos mediáticos a través de las redes sociales. Y ojo, y esto es algo que siempre me gusta repetir, los periodistas no estamos exentos de la crítica, ¿no? O sea, no nos sentimos blindados, ni que no podemos tolerar ni debemos soportar críticas. Todo lo contrario, desde FOPEA fomentamos la autocrítica constante, la capacitación del periodismo, porque buscamos un mejor ejercicio profesional del periodismo. Pero una cosa es la crítica, una cosa es debatir, escrutar un trabajo periodístico, y otra muy distinta es llevar esa crítica, esa disconformidad al plano de la agresión. Y este informe muestra que el plano de la agresión es el que está ganando lamentablemente el terreno. Si te parece, Fer, si me dejas, esto no estaba previsto, pero por ahí estaría bueno que alguno de los monitores, muy cortito para que no se nos haga largo, cuenten la experiencia. Yo pensaba, si está Erika acá todavía, Erika Afonso es muy Chaco, una de las provincias que mayor cantidad de ataques registró el año pasado, y todo es culpa de ella, que trabaja las 24 horas del día y los 7 días de la semana informándonos sobre lo que está pasando. ¿Estás, Erika, ahí? Acá estoy, buenas tardes a todos. Hola, Erika, ¿cómo estás? Contanos un poquito con qué te encontraste. Vos sos nueva dentro del monitoreo relativamente, no sé si llegas un año en el monitoreo, pero contanos un poquito con qué te encontraste cuando empezaste con este trabajo. Bueno, primero me encontré con la sorpresa que en el mes de agosto me llamaron para ser monitora, algo que no me lo esperaba, y bueno, desde ahí arrancó mi trabajo como monitora acá en Chaco. Lamentablemente, como vos lo decías, tenemos muchos reportes hechos en tan pocos meses, 7 meses,
Y la verdad que creo que el que es para destacar el que sufrió el colega Luis Mancini, donde ya no solamente estuvo en riesgo su lugar de trabajo, como fue la radio, que fue el lugar donde fue agredido, sino también su vida. Hemos visto el video que se viralizó, no solamente aquí en la provincia y en el país, sino también se contactaron colegas de diferentes partes del mundo y se solidarizaron con él. La verdad que fue uno de los hechos más duros que nos tocó afrontar como periodistas, y después hubo otros tantos de agresiones, como vos lo decías, realizando el trabajo en la vía pública, inclusive de aquellas personas a las cuales los colegas estaban cubriendo. De los 12 informes que se hicieron, la mitad están involucrados integrantes de movimientos sociales. Muchas veces los colegas estaban cubriendo sus manifestaciones. Les han robado los elementos de trabajo, los han agredido físicamente, incluso algunos fueron detenidos. Entonces, la verdad que la situación lamentablemente no es del todo buena acá en la provincia en cuanto al trabajo de los colegas. Lo que yo rescato de todo esto, y que se lo dije a Fer, te lo dije a vos también, y se lo dije a Judith, es que más allá de esta situación fea que nos toca informar, porque lo que estaría bueno es hablar de periodismo, es que los colegas aceptaron que en este caso yo, que soy la monitora, intervenga en sus hechos, que los haga conocer a ustedes, se sintieron contenidos, y muchos de ellos han expresado su voluntad de asociarse al foro porque sintieron esa contención. Me ha llegado un link de un colega de la zona del Sausalito reflejando un comunicado de FOPEA, o sea que el trabajo que se viene haciendo acá en la provincia ha llegado hasta los extremos más increíbles, o el extremo que nos podríamos haber imaginado, lo que es la zona de Villa Río Bermejito, lo que es el Sausalito, lo que es Nueva Pompeya, que es lo que se llama toda esa zona del impenetrable chaqueño, y la verdad que rescato eso, la ausencia hasta ahora de alguna agrupación o del sindicato de prensa, lo tengo que decir porque yo a todos les pregunté para no invadir si el sindicato se acercó a hablar con ellos ante estas circunstancias, y en todos los casos me dijeron que no, que los únicos que nos habíamos acercado fuimos nosotros, y bueno, el agradecimiento de estar con ellos, de acompañarlos y darles una mano ante la difícil situación que les ha tocado vivir. Así que la verdad que más allá de tener que informar ataques a la libertad de prensa, ataques a los periodistas, estoy contenta porque hemos llegado con este trabajo a muchos lugares de la provincia, y creo que vamos a ir por más. El mes pasado 3 colegas postularon para ser miembros de FOPEA, y tengo uno ahí que está queriendo también, así que... Ya lo vas a convencer. Gracias Erika, sí, por lo voy a tu convencer. reflexión. Sí. Me parece uno más, si me deja Fer, que es Gabriel Ramonet, uno de los colegas que también sufrió, la pasó mal en 2020, y por ahí estaría bueno que nos cuente muy, muy cortito su experiencia y lo que sintió, digamos, cuando FOPEA salió, estuvo cerca de él todo el tiempo. ¿Sí está ahí, Gabriel? Creo que sí estaba. Está muteado, me parece, Gabriel. Sí, bueno, está muteado. Nada, para ir cerrando, hasta que... Puede encender el micrófono. Ahí está. Ahí está. Hola, buenas noches. Ahora sí, Gabriel, ahora sí. Sí, la verdad que primero agradezco a FOPEA el acompañamiento en este año, que fue particularmente difícil, y además por haber sido convocado para escribir un artículo en este libro que me permitió contar un poco la situación de Tierra del Fuego, que es, reconozco, particular de esta provincia, no es que la asocio a todo el país, pero aquí hay un problema de que hace mucho tiempo que no sucedía, que es que
la corporación política estuviera tan unificada, y yo analizo en ese artículo cómo eso repercute en la libertad de expresión y en el trabajo de los medios, ¿no? Yo fui víctima de un acoso, digamos, cibernético a través de espacios de internet, de sitios anónimos que escracharon a mi familia, y que, bueno, eso se repitió en un par de oportunidades, nunca había ocurrido. Justamente después de contar casos, después de investigar casos de corrupción que involucran al actual gobierno de la provincia. Yo lo digo ahora y supongo que eso será bastante común en otros lugares, debe haber pasado en varias oportunidades también. No era tan común en Tierra del Fuego. Este es un lugar donde, yo lo digo en el artículo, aún en épocas de, digamos, de mayor autoritarismo político o de medidas económicas de ajuste, que siempre son las que traen detrás cierta persecución al periodismo, había un nivel de tolerancia a la crítica, ¿no? A mí nunca me había pasado que encontrarme sin oposición política, ¿no? Es decir, estamos en un momento aquí en Tierra del Fuego donde los partidos políticos se diferencian en los rótulos, pero pareciera que forman parte de un mismo espacio, ¿no? Como si hubiera un partido único de los funcionarios, le decimos a algunos aquí, porque es muy difícil encontrar una voz crítica entre ellos mismos, y eso me parece a mí que se traslada después al trabajo de los periodistas, porque los empresarios periodísticos se encuentran solos a la hora de tener que asumir una posición crítica que, dicen ellos, ni la misma oposición política puede asumir. Entonces, además, si se le suma a eso una situación vinculada con la pauta publicitaria, bueno, es muy fácil que nos encontremos ante esta situación donde cualquiera que asuma una voz un poco crítica sea víctima de persecución. No quiero extenderme más, agradecer a FOPEA y, bueno, a los que les interese el caso Fueguino, ahí está el artículo en el libro. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por contarnos tu experiencia. Nada, cierro lo del informe. El año pasado, antes de la pandemia, cuando presentábamos este informe, ya había empezado un poquito la pandemia, pero no sabíamos cuánto iba a durar. La preocupación era la precarización laboral, la pérdida de fuentes de trabajo por la crisis de la industria cada vez más severa, y en paralelo nos fuimos dando cuenta de que íbamos perdiendo también un montón de otras batallas, y eso refleja este informe. Creo que el desafío que tenemos nosotros y FOPEA en defensa del periodismo argentino es entender que esto no pasa solamente en un lugar o a un periodista determinado, sino que esto pasa en todo el país. Las agresiones se multiplican y se exceden a la capital federal, a la provincia de Buenos Aires. Hay casos en Tucumán, en Río Negro, en Tierra del Fuego, como contaba Gabriel, en Chaco, con diferentes matices, pero que todos tienen el mismo objetivo, que es limitar la libertad de expresión, cercenar voces, y que el poder trabaje mucho más cómodo de lo que hoy lo podría hacer si no tuviese el periodismo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Este informe, como mencionaba Fernando, nos da herramientas para trabajar mejor. Ir mutando también nuestra capacidad de defensa, ¿no? Yendo al ritmo de los que agreden el periodismo, ¿no? Eso es una frontera móvil, ¿no? Para complementar este informe, estamos haciendo uno realmente que va a ser muy, muy interesante, que es una especie de mapa del periodismo local, casi departamento por departamento en cada provincia, que coordina alguien que está aquí en este foro, que es Irene Benito, y eso lo vamos a presentar en junio. Entonces, la información que tenemos sobre libertad de expresión del informe que presentamos hoy, más en la que vamos a tener en junio, con el mapa del periodismo local, nos van a dar herramientas para poder ayudar mejor al periodismo, esté donde esté, para el periodista esté en donde esté trabajando. Quiero agradecer que está también nuestro gran amigo Pablo Mendelevich, que no solo es socio fundador de FOPEA, sino que también es el director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, que siempre nos apoya. Siempre organizamos nuestro Congreso de Buenos Aires allí en noviembre, así que
hay un compromiso de que el Congreso de noviembre va a ser presencial, pase lo que pase. Así que ahí nos vamos a encontrar en noviembre. Gracias, Pablo, por estar acá. También quiero agradecer a Graciela Martini, de Mujeres en los Medios, de Women in Media, que está aquí acompañándonos. Está también Luz Viñals, que es jurista y profesora de Derecho e Información de San Luis, que ha escrito uno de los artículos del libro. Gracias, Luz, por el artículo. Y también están dos directivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, está Carlos Jornet y Daniel Desey, ambos expresidentes de entidad y además ahora miembros de la comisión directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que gracias, Carlos, y gracias, Daniel, por estar presentes. De hecho, quisiera aprovechar, Daniel, para... ustedes presentaron en el encuentro ADEPA la semana pasada el informe de la Comisión de Libertad de Prensa, y quería preguntarte si no querías agregar algo aquí de lo que ya has escuchado sobre lo que ustedes evaluaron. Ahí no se escucha, ¿no? Para. Daniel puede encender el micrófono. Ahí podés encender vos, ¿eh? A ver. Ahí está. No, ahí la apagaste. Ahora sí, no podía prenderlo. Muchísimas gracias, Fernando. Y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con tanta gente que respeto y aprecio. Y sí, presentamos el informe de ADEPA la semana pasada, la semana anterior, el de la CIP, donde estuvimos allí con Carlos Jornet. Y quiero destacar este espacio, todo el trabajo que vienen haciendo, porque se trata de un insumo fundamental para nosotros, ¿no? Es el gran radar, el monitoreo de FOPEA para poder detectar casos de una punta a otra del mapa y poder contrastar los análisis que hacemos desde nuestras comisiones de libertad de prensa. Así que gracias y felicitaciones por todo ese trabajo. Y estaba hojeando el libro que acabo de recibirlo, y el eje en el lawfare fue el punto que más destacamos nosotros del último semestre y también en el semestre previo como el gran tema de libertad de prensa en la pandemia, ¿no? Creemos que es, por un lado, la gran coartada de buena parte del oficialismo para tratar de conseguir impunidad, para eludir la rendición de cuentas, pero también el gran instrumento para intentar delegitimar el trabajo periodístico. Y esto que se da en el plano discursivo, que en sí mismo es muy peligroso porque fomenta, como bien se dijo aquí, la hostilidad contra periodistas y medios, avanza en otros terrenos. En el terreno legislativo se presentaron proyectos, ¿no?, en el Parlasur, que eventualmente puede implicar sanciones para periodistas, convirtiendo en una figura penal al lawfare, y también se intenta llevarlo al Congreso de la Nación. Y luego tenemos el correlato en el terreno judicial, que es el acoso judicial a los periodistas de los que han hablado acá. El caso de Daniel Santoro desde ya es el más grave de los últimos meses en la Argentina, pero hay muchísimos otros en distintos niveles y por todo el país. Así que se trata de uno de los grandes desafíos que tenemos, porque son cada vez mecanismos más sofisticados, más sutiles, más indirectos, pero no por ello menos graves que los ataques tradicionales y más ostensibles, ¿no? Así que celebro que podamos compartir esfuerzos y todo el trabajo que vienen haciendo, porque es vital para nosotros. Gracias, Daniel. Nosotros también usamos el informe de ustedes como insumo, así que nos insumimos mutuamente, diría. Quisiera, también está Silvana Giudici, quien ya la había presentado, que es directora del ENACOM, pero además Silvana históricamente realiza un informe desde la Fundación LED. Silvana, no sé si quieres agregar algo a lo que hemos comentado. Hola Fernando, hola a todos. No, simplemente agradecer. El informe de este año está buenísimo, lo estuve hojeando, el libro está muy bien. Gracias por invitarnos a participar. Quizás solo compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Acabo de ver algunas noticias, la exposición de Amado Boudou en la facultad, hablando justamente en la facultad en una carrera de periodismo.
hablando todo lo contrario a lo que dijo Carmen hace un rato sobre la teoría del lawfare. Así que tenemos mucho trabajo, no solo desde la comunidad periodística, sino de generar conciencia en toda la ciudadanía, que cuando hablas de libertad de expresión o libertad de prensa aparece como algo muy lejano de la gente y que es nuestra obligación explicarlo para que los autoritarismos o estas miradas sesgadas de lo que significa el disenso y la pluralidad de voces se terminen imponiendo en la Argentina definitivamente, ¿no? Así que gracias a ustedes por compartir esta publicación y por el trabajo que vienen desarrollando desde hace tantos años. Muchas gracias a vos, Silvana. Esta publicación de la que hablaba Silvana, que estamos presentando hoy, es una realización material, ¿no? O sea, hay el trabajo de mucha gente. En primer lugar, de Majo Grillo y de Hernán Alberro, que fueron los coordinadores de la edición, que como todos saben, tiene un cuidado del detalle muy importante. Ahora hemos hecho una edición digital y luego vendrá una edición papel, gracias al apoyo de la Unión Europea. Y también han trabajado Fiorella Liotti como editora de los, editando textos y pidiendo los textos, y también el diseñador ha sido Javier Elliott. Así que muchas gracias, porque eso es el equipo este es el equipo que ha logrado poder concretar esto. Así que bueno, esta ha sido la presentación. Esperamos que este documento pueda ser trabajado para mejorar nuestra defensa del periodismo y nuestra comprensión de cómo es la mejor defensa. Como decía recién Silvana, todos los desafíos que están surgiendo tienen que obtener una respuesta nuestra, una respuesta coordinada, lo más profesional y a su vez contundente posible, ¿no? Es un trabajo en red, y es local, y es también un trabajo en red internacional. Y esas son las dimensiones que no podemos perder. Para nosotros también es muy importante que sea federal, es decir, que no sea solo en algunos lugares del país, sino en todos aquellos lugares donde haya un periodista que quiera servir al pueblo haciendo su profesión con la mejor calidad posible, como mencionó desde el sur del país Gabriel Ramonet, y desde el Chaco, Erika, y desde Tucumán, Irene Benito, y desde Buenos Aires, Daniel. En fin, todos aquellos periodistas que están y muchas veces se pueden sentir un poco solos. La idea de FOPEA es que haya una comunidad que los esté apoyando ahora y siempre. Así que ahí lo veo a Milcar Verón en Misiones también, también por supuesto en Misiones y en todos lados del país. Así que yo no quisiera extenderlo más. Si les parece bien, nos despedimos, mandamos el libro a todos, tratamos de difundirlo, porque también nosotros tenemos que difundir. Es una red también de difusión, ¿no? No es la única tarea, pero es muy importante la difusión, ¿no? A veces hacemos trabajos que nos llevan mucho tiempo y perdemos y no tenemos el impacto suficiente porque no pensamos tanto la difusión. Aquí es una tarea de todos, y cada vez más en el funcionamiento de cómo funciona hoy el ecosistema informativo, la difusión depende también de todos nosotros. Así que bueno, simplemente un abrazo en nombre de la comisión directiva de FOPEA. Ahí están miembros de la comisión directiva. Estoy viendo a Julio Perotti de Córdoba, estaba Judith Córdoba de Corrientes, por supuesto Fernando Stanitz. Así que en nombre de todos les mando un abrazo grande y muchas gracias por todo lo que han hecho para muchos de ustedes, o todos prácticamente, para apoyar a FOPEA de alguna forma, ¿va? Así que bueno, que tengan muy buenas noches.